Cordial saludo. Mi nombre es Dinaluz Asprilla Mosquera. Pertenezco al grupo 235 del curso de Psicología Política y en estos momentos voy a dar respuesta a la pregunta orientadora que dice: ¿de qué manera la socialización política construye la subjetividad política y tiene la capacidad de determinar al sujeto? Pero antes de hablar de esa parte, considero que es necesario primero definir lo que es socialización política, que es el conjunto de actitudes, creencias, conocimientos políticos, modelos de comportamiento y tendencias comportamentales de los sujetos que influyen en el sistema político. La socialización política es un proceso por el cual la subjetividad se manifiesta y se construye. Es decir, que la socialización política es como lo que nosotros aprendemos desde chiquito sobre lo que es la política y cómo debemos participar en ellas si queremos que nuestro entorno sea agradable y se pueda vivir en él en paz y en armonía con los demás. Entonces, sujeto político. El sujeto político busca siempre el bien común desde la función del liderazgo transformador. Es una persona importante de su comunidad, ya que por ser líder social es consciente de su propia realidad y de las consecuencias que le traerá la condición política. La política es el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones en grupo u otras formas de relaciones de poder entre individuos, como la distribución de recursos o el estatus. El sujeto político es el resultado del análisis del sujeto sobre la realidad individual, conectada a sus realidades sociales, la cual le impide que sea una persona con autonomía y autoconciencia, las cuales lo llevan a la acción. La subjetividad política es la realidad humana que no se produce al interior de los individuos, sino en la interacción de sociedades. O sea, es decir, que la subjetividad política se da cuando los individuos interactúan con otros dentro de la sociedad. O sea, que por ejemplo, lo que es como lo que él ve de las situaciones que se están presentando en su comunidad, y ahí va a sacar la comprensión o la percepción que él tiene de esas actividades que se están presentando en la comunidad a nivel político, social y cultural. Entonces, Torres 2009 agrega que la subjetividad es el medio para que los individuos colectivos construyan la realidad y actúen sobre ella, en tanto son constituidos por sujetos. La política, entendida como conjunto de prácticas humanas, tiene una dimensión subjetiva, pero es inseparable del curso de la subjetividad social y aparece continuamente permeada e incluso constituida por los sentidos subjetivos provenientes del ámbito social, que tradicionalmente no han sido considerados del orden político. La subjetividad política se produce mediante los actos reflexivos que ubican al sujeto en un plano colectivo, donde lo otro me interesa en cuanto potencia para la constitución de él, nosotros. Listo.
La socialización política construye la subjetividad política desde los conocimientos, valores, creencias y comportamientos que tiene el sujeto dentro de la comunidad, ya que estos ayudan a transformar la realidad social que viven a diario gracias a la construcción de sociedades. La subjetividad determina al sujeto político cuando éste representa la comprensión del espacio público y emancipar a todos los individuos que buscan salir del yugo que los oprime y no los deja expresar sus opiniones e ideales. La socialización política juega un papel primordial en la construcción de la subjetividad y en la determinación del sujeto, gracias a que el individuo desde que nace adquiere valores y actitudes y conocimientos que influyen para que estos puedan tener una participación activa en la política. La socialización política se desarrolla dentro de los ámbitos familiares, educativos, sociales, en los cuales se transmiten valores, actitudes, creencias e ideologías políticas que pueden influir en su participación política y formar la subjetividad política de acuerdo que posee y pueden utilizar para diferenciarse de los otros. La subjetividad política determina el sujeto cuando éste representa la comprensión del espacio público. Hay que ser consciente que el sujeto tiene la facultad de transformar la realidad social por medio de la construcción de sociedad. La subjetividad política determina al sujeto cuando el conjunto de necesidades, intereses, actitudes permiten a la sociedad transformarse en su propia ciudadanía y llevar al individuo a convertirse en un sujeto político que construye su propio entorno. Los espacios donde el sujeto desarrolla sus aficiones tienen relevancia en la constitución de su subjetividad política. Las políticas que se crean en los entornos gubernamentales tienen que ver con la construcción de la subjetividad de las personas. Esto quiere decir que de acuerdo a cómo se desenvuelvan los entes gubernamentales, asimismo va a ser la percepción que van a tener los individuos de esa representación que está teniendo ese ente gubernamental. Entonces, la socialización política construye la subjetividad por medio de la formación de conocimientos, de la participación que tienen las personas en todo lo relacionado a las políticas que se desarrollan dentro de las comunidades y también porque busca que el sujeto tenga más participación en cuanto a la política, y esto solo se logra mediante el conocimiento que éste tenga sobre dicha política. Muchas gracias.